Buenas noches y bienvenidos este viernes completamente en vivo, un viernes lluvioso, pero que nos trae el debate de las noticias y de los temas que marcan no solo la agenda noticiosa, sino hoy hemos preparado un tema que es fundamental para el desarrollo del país y obviamente empieza ya a casi un año y meses de la convocatoria de elecciones generales a debatirse en el país y es precisamente el discutir sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Invitados a que nos acompañen a lo largo de esta hora en la que estaremos discutiendo precisamente las propuestas que han sido ya presentadas por diversas instancias para poder hacer una reforma oportuna y que sea efectiva para las elecciones 2023. Pero como todos los viernes, vamos a conducir las entrevistas de esta noche con Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, justo para hablar de este tema, ¿no? Que es tan importante. Últimamente con la coyuntura nos hemos dado cuenta las decisiones importantes que se toman dentro del Congreso de la República. Hablar con estos expertos, ¿no? SEDECON, también ADER y Cámara de Periodismo respecto a este evento que tuvieron de la ley electoral. Creo que es importante ver qué dicen ellos, qué hay que reformar, qué se podrá, sobre todo para el siguiente proceso electoral que está a la vuelta de la esquina. Es importante abordar también. Totalmente, y es que como Marinés ha anticipado precisamente el día de ayer, la Cámara de Guatemalteca de Periodismo, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, el Centro para la Defensa de la Constitución, la Alianza en Defensa de la República y la Asociación Amigos del País realizaron un foro sobre reformas al sistema político electoral en Guatemala. Esta noche, tres de las instituciones que pues plantearon sus propuestas el día de ayer nos acompañan para conversar sobre cuáles serían las propuestas para realizar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que mejoren de cara a las elecciones 2023 el proceso electoral, teniendo en cuenta que el proceso del 2019, que estrenó las reformas a la ley electoral y de partidos políticos aprobadas en el año 2016, generó una serie de suspicacias, levantó muchos debates y sobre todo despertó el fantasma que tenía más de 30 años de no estar afectando a la democracia guatemalteca, el tema de un posible fraude electoral que fue completamente desvanecido, pero que el solo hecho de que algunos actores pudieran tener esa idea de que es posible dentro de nuestro sistema el poder perpetrar fraudes electorales, pues ya es un elemento que debe ser discutido, analizado y sobre todo llegar a los consensos para las reformas necesarias. Le damos la bienvenida esta noche al doctor Estuardo Ralón del Centro para la Defensa de la Constitución, al doctor Mario Fuentes de Estarac de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y al licenciado Alfonso Cordón de la de la Alianza en Defensa de la República. A los tres el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los tres, qué gusto. Licenciado Ralón, arranquemos con usted hablando un poco acerca de esta reforma, sobre todo considerando a corto plazo, ¿no? Estamos ya prácticamente 2 años de arrancar lo que se conoce como el proceso electoral, sino es que el próximo año ya vamos a empezar a discutir ciertas cuestiones. Se habla mucho de reformas correctivas, como bien decía Cristian en la introducción, arreglar aquellas reformas que causaron parte del desorden que tuvimos en el proceso electoral 2019, que es de un paquete de reformas que venía del 2016, y por otro lado reformas un poco más propositivas. Digamos, ¿cómo ve usted el panorama en temas de prioridades? ¿Qué reformas hay que considerar? Sí, muy buenas noches y un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Efectivamente, se abordó en este foro la necesidad de una reforma integral al sistema electoral. Y básicamente la legislación que hoy tenemos en materia electoral no permite, no genera los incentivos necesariamente para que las personas, la ciudadanía puedan participar en política electoral. Hay varias barreras de entrada que impiden esa participación y que le dan una especie de privilegio o ventaja a estructuras políticas tradicionales. Efectivamente, se abordó y desde el punto de vista de SEDECON se habló de que no se debe ceñir la discusión a la propuesta de reforma de ley electoral que está en un Congreso, sino que se tiene que hacer un debate amplio. Por ejemplo, existe la norma sobre la campaña anticipada,
que prácticamente impide no solo el debate público, sino que cualquier persona pueda darse a conocer. Y si hablamos de que se quieren nuevas caras, nuevos actores, ¿cómo van a surgir estos? Si por darse a conocer podrían incurrir en una prohibición de participar en temas políticos. Es una norma que anula la posibilidad de debate y de participación política, por ejemplo. También dentro de esas reformas correctivas hablar de esa obligatoriedad de que un partido político tiene que proponer candidatos a presidente de la República, que tiene que cubrir la mayoría de los distritos. Eso significa una inversión millonaria para poder tener una estructura política que pueda participar y por lo tanto beneficia a las estructuras tradicionales en una clara desventaja a cualquier movimiento político nuevo. En resumen, digamos, en términos generales, tiene que haber una reforma electoral integral que aborde todas las diferentes etapas del proceso electoral, formación de partidos políticos, su funcionamiento y eliminar esas barreras de entrada para que puedan realmente ciudadanos que no están comprometidos con estructuras tradicionales, pues presentar sus debates y propuestas políticas en nuestro país. Doctor Fuentes de Starac, el doctor Ralón ha puesto algunos de los temas más controversiales de la reforma del 2016. Para ir por partes, el primer elemento es cómo evalúa usted seguirle poniendo parches al decreto 185 y ley electoral y de partidos políticos, que ya lleva por lo menos 9 reformas y que cada reforma nueva ha venido desarticulando un sistema electoral que es tan delicado como la misma estabilidad macroeconómica. Altera una variable y el resto del sistema experimenta cambios. Uno de los más controversiales en el 2016 fue la compra de tiempo de aire en medios, que ya el doctor Ralón lo ha puesto sobre la mesa y que tiene que ver con la posibilidad de que figuras políticas puedan participar del debate nacional para construir una trayectoria electoral y no solamente una trayectoria política y no solamente aparecer en tiempo preelectoral y de campaña posicionando su imagen. ¿Cuáles son las propuestas concretas al respecto para poder hacer pues, más accesible el sistema en este sentido? Sí, muy buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Buenas noches, Cristians. Realmente aquí hay un problema de origen y usted lo ha mencionado, pues han habido una gran cantidad de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que es una ley constitucional y no a otras leyes constitucionales como la ley de amparo, la ley de emisión del pensamiento, bueno, incluso no se ha emitido todavía la nueva ley de orden público. Pero esta ley electoral y de partidos políticos tiene problemas de origen porque los constituyentes desde el año 1985 pues simplemente se reservaron para los partidos políticos el tema de la ley electoral y de partidos políticos. O sea, es incluso el Tribunal Supremo Electoral es el único órgano importante del Estado que no quedó consignado, incorporado en la Constitución de la República, sino que quedó en la ley electoral y de partidos políticos. Consecuentemente, los partidos, pues todo el sistema político electoral ha sido rehén de la clase política en Guatemala y consecuentemente han estado, ¿verdad?, haciendo una serie de reformas y reformas que son para la conveniencia fundamentalmente de la clase política y no precisamente para fomentar ciudadanía, para fomentar una participación, digamos, en la actividad política, para profundizar la democracia representativa, para generar una verdadera competencia entre las distintas opciones políticas. Y por supuesto, últimamente, ¿verdad?, en la reforma del 2016 prácticamente se obstruyó y se suprimió el debate político entre digamos que es tan necesario en el marco del libre juego de opiniones en nuestro país. Por ejemplo,
ese famoso artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que se incorpora en el año 2016, en donde se establece que no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial de elecciones, sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de las organizaciones políticas, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Prácticamente no solo a los políticos, digamos, de profesión, sino que a todos los ciudadanos que publiciten su imagen a través de los medios de comunicación social, pues prácticamente les cae la espada de Damocles, que pudieran no ser inscritos si se les ocurriera, digamos, optar a un cargo de elección popular. De esa cuenta, pues aquí ya es verdaderamente una cuestión estructural que le está dando a la autoridad electoral una discrecionalidad tremenda. Por otro lado, vimos un total desorden en el último proceso electoral en 2019, que si bien la convocatoria, el artículo de la convocatoria dice que deben existir 3 fases, nos dimos cuenta que en la fase de la propia campaña electoral todavía se está analizando el tema de las inscripciones, de las cancelaciones de inscripciones. Incluso una semana antes de las elecciones todavía se cancelaron inscripciones de candidatos que ya estaban incluso impresas en las distintas boletas de participación. Hubo también intentos de la autoridad electoral de restringir las entrevistas, de restringir los foros, ¿verdad? Que gracias a la presión, digamos, de la opinión pública se logró que eso se suprimiera, pero también la autoridad electoral llegó al extremo de querer impedir que los fiscales de los partidos políticos introdujeran sus celulares para tomar fotos de las actas en las mesas electorales. En fin, una serie de irregularidades, de anomalías que realmente enturbiaron ese proceso electoral. Pero hay, digamos, otras disposiciones que tienen que sufrir una reforma y que no necesariamente se abordan en este proyecto de reformas a la ley electoral que envió el Tribunal Supremo Electoral, que está identificado bajo el número 5886. Como dice el licenciado Estuardo Ralón, esto tiene que ser objeto de un debate amplio, ¿verdad?, a efecto de que haya una producción democrática de este derecho electoral que es tan fundamental en nuestra sociedad. La sociedad está harta de la clase política y necesita verdaderamente que haya, pues, profundización de esta democracia representativa, y hay, pues, necesidad de cambios de fondo, ¿verdad? Licenciado Cordón, hablando un poco acerca del diagnóstico del problema que tiene nuestro sistema electoral, que creo que ya los dos expertos hablaban un poco al respecto. Digamos, podemos hablar de temas de representatividad, podemos hablar también temas de participación en ambos aspectos. Digamos, parece que el sistema electoral, la ley electoral como está, busca favorecer, como ambos decían, a la clase política actual. Digamos, en temas de representatividad, ¿qué podríamos hacer, pues, para mejorar este aspecto que es tan importante? Por ejemplo, acercar votantes con sus diputados dentro del Congreso de la República, y en tema de participación también, ¿qué se podría hacer al respecto? Bajar barreras de entrada para mejorar la participación. ¿Cómo ve estos dos aspectos? Bueno, muy buenas noches a todos y a la teleaudiencia. Por supuesto, y en total acuerdo con mis dos antecesores, y preocupado, ¿verdad? Porque realmente vemos y hemos visto a raíz de todos estos años que realmente, en vez de ir mejorando y actualizando la ley precisamente para eso, para darle más cabida, una apertura a los electores y a los electos. Segundo, un tema importante es que la Constitución
como marco y sombría de nuestro Estado, es nuestro marco jurídico, es nuestra base fundamental, pero la ley electoral y de partidos políticos, y así la califico yo, es una de las más importantes que le da esa representatividad, porque es la que nos justifica a los ciudadanos para ir a elegir y ser electos. No tienen que ponerse más barreras, como decía el licenciado Astorga Ralón, sino que abrir el debate, y por eso nos preocupan estas reformas, porque realmente, y disculpen la palabra, pero aquí no se necesitan chapuces, aquí lo que necesitan es un estudio serio, sin temas políticos, sino que un estudio jurídico de qué es lo que necesita, cuáles son los problemas que ha tenido la ley electoral y de partidos políticos. Los hemos visto todos los ciudadanos en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas, como decía el licenciado Fuentes de Estrac, tuvimos realmente un circo donde no da certeza jurídica de lo que estamos eligiendo. Entonces, la ley tiene que dar esa apertura, no solo a los diversos partidos, sino que a las personas como ciudadanos poder elegir, poder conformar partidos políticos, darle una apertura general y participar en ese aspecto político de la vida pública, tanto de los partidos para nominar a las personas como al ciudadano común de poderlas elegir. Y hemos visto todas las personas, los resultados los tenemos a la vista. Entonces es importantísimo los dos temas, tanto de ser de elegir como de ser ciudadanos que podamos acceder a un partido político sin trabas. Doctor Ralón, hace algunas semanas, meses ya, el Tribunal Supremo Electoral hizo el llamado a personas que presuntamente podrían ser candidatos en los diferentes cargos de elección popular del 2023, que ya empiezan a posicionar sus rostros e imágenes con discursos sobre temas nacionales, y los conminó precisamente a lo que el doctor Fuentes de Estrac ha referido, de la posibilidad de que eso automáticamente los descalifique para poderse inscribir como candidatos en el 2023. ¿Cuáles fueron las propuestas que ustedes discutieron en el foro para tratar de esclarecer cuál sería el mecanismo que permita, sí, una discusión política de temas nacionales de manera seria, y evitar que, pues de manera circense, algunos quieran desde ya empezar a posicionar sus rostros como posibles candidatos a diferentes cargos en el 2023? Sí, se habló de propuestas de reforma integral. Por ejemplo, se habló de propuestas de mayor control para la transparencia del financiamiento electoral. Tienen que haber límites, pero no necesariamente las normas tienen que empujar a una utópica igualdad material, porque cuando las normas tratan de buscar una igualdad material, lo que se generan son incentivos de burlar la ley, y cuando hay una fiscalización débil, entonces tenemos un registro oficial que cumple con los requerimientos formales de los techos de campaña, pero un gasto extraoficial multimillonario de campañas que se dan por todos los medios posibles. Y menciono esto, atándolo a la otra pregunta, porque definitivamente hay que eliminar esa norma discrecional como está de campaña anticipada, pero no de una manera aislada, sino que debe quedar de una mejor forma la estructura del calendario electoral con el suficiente tiempo para que ciudadanos que no tienen la posibilidad de promover su imagen puedan ir creando sus estructuras de ciudadanía que comparten principios, ideologías, y que pueden generar un debate político a nivel comunitario, municipal, departamental, y que no tengan el temor de que por hacer esa actividad propia del juego político en una sociedad democrática puedan a su vez incurrir en una prohibición de participar en el evento. Es decir, es ilógico mantener esa norma,
y no solo es eliminarla, sino es reforzar las capacidades de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, además de ser el rector en la materia, cumple funciones de jurisdicción electoral y cumple funciones de fiscalizador para aplicar la ley, por lo que las capacidades y unidades especializadas del ente electoral deben ser reformadas con una reforma integral. Y rápidamente mencionar que estamos viendo ya decisiones como la que usted menciona, donde el Tribunal Electoral está actuando al tenor de una ley que tiene un mal calendario, que tiene una mala formulación de normas con barreras de entrada, pero sobre todo tiene un daño muy grande en su credibilidad. Y voy a señalar dos ejemplos muy rápido. Un daño a la credibilidad que, por ejemplo, se dio como causa de la magistratura anterior, que falló en su sistema informático para trasladar la cantidad de votos correctos a la ciudadanía en la primera vuelta y que generó menciones de fraude electoral. Y una credibilidad actual donde situaciones jurídicas individuales de algunos magistrados que tienen que aclarar señalamientos jurídicos graves. Es decir, un mal calendario, barreras de entrada, normas discrecionales y una crisis de credibilidad del ente rector en materia electoral. Algo que no augura resultados distintos, sino crisis como la tuvimos en el último evento electoral y quizás más agravadas por ese daño a la credibilidad. Doctor Fuentes de Starac, usted mencionaba algo en su intervención anterior respecto al tema de la propuesta de la reforma presentada de parte del Tribunal Supremo Electoral, esa propuesta que recogía propuestas de la ciudadanía de diferentes think tanks, organizaciones, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que pretendía hacer una revisión del proceso electoral. ¿Cómo evalúa usted esa propuesta del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuál es su diagnóstico al respecto? Mire, es lamentable porque esa propuesta no es precisamente o no recoge las propuestas que se hicieron por esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral, sino que pues son propuestas que salen prácticamente del seno del Tribunal Supremo Electoral. Algunas de ellas, y tal vez mencionar una específica, el tema del transfugismo, pues simplemente lo que pretende la propuesta es resolverle el problema a los partidos políticos agregando un párrafo al artículo 205 bis que dice: se exceptúa de la prohibición contenida en el presente artículo cuando la incorporación a otra organización política deviene de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la organización política con la cual alcanzó la diputación. Es decir, que al final, pues, buscan salidas al tema del transfugismo a través de este tipo pero no, eso no es lo de fondo, ¿verdad? Yo incluso creo que la conformación del Tribunal Supremo Electoral obedece, ¿verdad?, a intereses políticos, a intereses de partidos políticos, a intereses de grupos, y hasta se dice, ¿verdad?, en corridos que tal magistrado responde a tal partido, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién los elige? Pues los elige el Congreso de la República, y el Congreso de la República, pues, está integrado por los representantes de los partidos políticos. O sea, se están designan a sus fiscalizadores, ¿verdad? Y eso es totalmente contraproducente. Yo participé, digamos, en el proceso de la elección de la primera magistratura del Tribunal Supremo Electoral, que la eligió la Corte Suprema de Justicia, y fue la mejor magistratura del Tribunal Supremo Electoral, presidida por el licenciado Arturo Gerbruger, un connotado jurista. Estaba el licenciado René Búcaro, el licenciado Manuel Ruano Mejía, el licenciado Gonzalo Menéndez de la Riva, el licenciado Justo Rufino Morales, o sea, juristas totalmente independientes, imparciales, que le dieron verdaderamente un impulso al Tribunal Supremo y una altísima credibilidad
que la confrontaron cuando vino el autogolpe de Jorge Serrano Elías en el año de 1993, ¿verdad? Pues se veía esa credibilidad. Bueno, ahora el Tribunal Supremo Electoral ha ido perdiendo esa credibilidad a lo largo de los años, las distintas magistraturas. La última magistratura verdaderamente dejó muchísimo que desear, y la actual, como bien decía el licenciado Ralón, está siendo cuestionada seriamente, incluso su presidente está siendo cuestionado. Entonces, esto verdaderamente le genera una desconfianza tremenda a la ciudadanía. Ojalá se lograra hacer una reforma, que yo lo dudo, ¿verdad?, en que el Tribunal Supremo Electoral no fuera elegido por los mismos que eventualmente van a ser fiscalizados. Otro tema que es difícil y complicado es que haya una disposición que dice que se cancelarán los partidos que no postulen candidatos a la presidencia o vicepresidencia, o que no postulen candidatos a diputados en más de la mitad del total de los distritos electorales, ¿verdad? Entonces, esto significa que, bueno, lo más fácil es, bueno, postular candidatos a la presidencia, pero ¿qué pasa con los partidos locales, los partidos regionales, los partidos que simplemente buscan, digamos, cargos edilicios, son más localistas, ¿verdad? O cargos de diputados distritales? Ah, no, tienen que forzosamente postular candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, o tener candidatos a diputados en la mitad de los distritos electorales del país. Esa norma es una norma trabiliaria. No podemos tener 30 candidatos a la presidencia de la República, que son los partidos que se vislumbra que van a participar en el próximo proceso electoral. Esas son normas absurdas que hay que reformarlas, porque esto no está contribuyendo verdaderamente a fortalecer la democracia representativa en nuestro país. Licenciado Cordón, el tema que el doctor Ralón ha planteado es sumamente controversial, que es el de la campaña anticipada. En procesos electorales anteriores, esa campaña anticipada llevaba a que los partidos y los candidatos requirieran sumas millonarias de financiamiento precisamente para sostener una campaña un año o hasta 2 años previos a la convocatoria de elecciones generales. ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio en donde no se silencie a las voces políticas para que puedan discutir seriamente los problemas de país, no hacer, digamos, presencia en redes sociales solo para entretener a la población, sino que puedan tener una discusión seria de los temas de país sin caer en la necesidad de financiamientos excesivamente onerosos, que además ya en el ejercicio de los cargos, los lleva a tener grandes compromisos con financistas? ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio que sí permita el debate político, pero que no lleve esto a excesivos gastos en pre-campaña o campaña anticipada? Bueno, es importantísimo, y fue uno de los problemas que nosotros encontramos y como ciudadanos, el tema del financiamiento electoral. Hemos visto también, y es difícil encontrar ese punto medio, pero hemos visto también cómo los medios de comunicación masiva han cambiado en los últimos tiempos. O sea, el tema de Facebook, de Twitter, de Instagram y otras muchas formas de comunicación que hay actualmente, que ya no necesariamente llevan un gran financiamiento atrás. Sí es bien complicado hallar el nivel medio en el tema de financiamiento, pero yo coincido con el doctor Ralón en el sentido de que sí hay que abrir el campo para que entre más personas, porque de eso se trata la democracia, entre más personas tengan acceso y no se le pongan barreras, ni de tema financiero, ni de tema de campaña electoral anticipada, etcétera, etcétera, siempre con las normas establecidas con anterioridad, generales, abstractas e impersonales, no dirigidas a un sector ni a otro.
ahí podemos encontrar un punto medio. Y es importantísimo el punto que toca Cristian, porque ya hemos visto en Estados Unidos lo que causó, por ejemplo, el tema de Twitter o Facebook en la campaña de Estados Unidos anterior. O sea, aunque es un nivel macro, pero lo vamos a tener aquí. O sea, y ese precisamente son los puntos medulares que no hacen referencia la reforma o las reformas que el Tribunal Supremo Electoral envió al Congreso para su conocimiento y posible aprobación. No hay reformas de fondo. ¿Cuál será el punto medio? Ese es parte del debate político y debate jurídico que se tiene que tener para abrir más ese campo y dejar bien transparente el tema del financiamiento, pero un tema más profundo. ¿Qué es lo que buscamos como país? ¿Qué es lo que busca la ley electoral? ¿Cómo va a llegar una persona a ser electa diputado, alcalde o presidente? ¿Bajo qué contextos va a llegar? Entonces, ahí es el punto importante, Cristian. Doctor Ralón, hablando un poco también de este tema que ya decía Cristian, el tema del financiamiento, ¿qué cambios considera usted se deben hacer a este tema específico? Sobre todo porque al final del día el financiamiento es una forma de participación ciudadana de una u otra forma, y vimos también, ya hemos hecho alusión mucho al proceso electoral 2019, pero el problema que se generó, por ejemplo, con el tema de los libros contables en tema de financiamiento, digamos, ¿en dónde cree usted que está el problema? ¿A qué reformas deberíamos apuntarle en financiamiento electoral? Sí, el tema de financiamiento. Perdón. Doctor Ralón. No, Estuardo, por favor. Gracias, muy amable. Y básicamente en el financiamiento es importante fortalecer todos los controles, digamos, de la trazabilidad de los fondos, la rastreabilidad de los fondos. Debe de eliminarse el que es un tabú, el dar un dinero a un partido político. O sea, dar un dinero a un partido político apegado a la ley, apegado a los montos de la ley, declarado, es una manera de participar en política. Es más, en la medida que son más transparentes los registros, donde se puede seguir la huella del dinero, donde se saben los nombres de las personas que aportaron, también es viable el poder, digamos, reglamentar o regular los aspectos de conflicto de interés. Cuando se pretende anular y poner ciertos topes donde no hay una fiscalización, donde pareciera que es un delito darle dinero a un partido político, donde por otro lado es un delito darle dinero a un partido político, o se le pone, digamos, bajo un contexto de opacidad, pero por otro hay una norma que obliga a tener una propuesta de candidatos en la mitad de los distritos electorales del país y hacer una campaña de binomio presidencial. Son contradicciones. Tenemos que tener un sistema armónico con una visión de transparencia, de fortalecer los controles, la comunicación que tiene que haber entre la IBE, por ejemplo, y la unidad de fiscalización de financiamiento del Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía de Delitos Electorales. Es decir, es todo un sistema que tiene que funcionar, y por lo tanto reformas aisladas lo único que generan son distorsiones, incentivos perversos, barreras de entrada, difícil de fiscalización. Entonces, por eso mencionaba, las normas, lejos de buscar una utópica igualdad material, debieran tener un contexto de transparencia, de rendición de cuentas, de topes, pero sobre todo fortalecer las capacidades de fiscalización, especialmente en la huella que deja el dinero de los recursos que entren en forma transparente a un partido político. Vamos a ir a un brevísimo corte comercial, pero doctor Destarac, para luego del corte comercial para discutir sobre la posibilidad de los partidos distritales, uno de los temas que más debate ha generado y que ya hay inclusive posicionamientos de la Corte de Constitucionalidad. Quédese con nosotros porque aquí le tenemos el mejor enfoque noticioso.